Bienvenidos chicos a este nuevo video de trading. Recuerden que todo nuestro acompañamiento, nuestras mentorías y las sesiones pregrabadas son totalmente gratuitas. Si de verdad creen que aportan valor a la comunidad, no olviden compartirlo, y si quieren operar en vivo conmigo, en el perfil está toda la información al respecto. En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas más importantes que yo creo que define el comportamiento del precio en los mercados financieros, ya sean los índices, las acciones, las divisas, y bueno, todo se mueve por conceptos de liquidez. Vamos a tocar temas muy importantes como lo son los order blocks, tipos de order blocks, zonas de reacción de los order blocks, principio de los order blocks como tal. Tenemos los order blocks y los breakers, los tocaremos también. Tendremos también conceptos como liquidez, cómo se va ejecutando la liquidez. Hablaremos sobre las zonas de oferta y demanda, cómo se mueve el precio, la zona premium y la zona de descuento, y cómo estas zonas de descuento y las zonas premium nos van a ayudar a optimizar nuestras entradas, tener entradas más precisas, con más sentido. Entonces, bueno, empecemos por acá. Sabemos que el precio se mueve de esta manera, ¿no? Ya es claro para nosotros la estructura del mercado, impulsos y retrocesos. Los bancos básicamente lo que hacen es que para mover el precio inyectan capital, pero lo hacen tanto en la compra como en la venta. Me explico. Supongamos que aquí van a hacer una compra y meten 100 millones de dólares, por ejemplo. Texto acá. Es que en compra van a meter 100 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, para la venta, están metiendo 50 millones de dólares. Entonces, para la compra tenemos 100 millones de dólares y para la venta 50 millones. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Mueven el precio al alza, pero tienen esto flotante en negativo. De la misma manera, ya en el siguiente impulso, después del primer retroceso, meten otra compra de otros 100 millones de dólares, otra compra de 100 millones. Pueden ser, por supuesto, 80, 200. El punto es que inyectan capital al alza, pero también inyectan capital en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ellos tienen montos suficientes para poder sostener ese monto o ese capital en negativo. Además, que están ganando por la compra mientras tienen esto en reserva. Vemos esto acá. Perfecto. Hacen esto siempre y ellos lo que hacen es mover el precio pues a su necesidad para que el mercado tenga un equilibrio. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer como traders institucionales o un poco de smart money que manejamos? Esa estrategia es una combinación de ambas. Es tratar de identificar dónde el precio va a ser una reversión de ese retroceso para continuar en el sentido que esperamos. Eso lo hacemos mediante un análisis técnico. Les he mencionado también que existen el análisis fundamental, y el análisis fundamental lo que hace simplemente es acelerar nuestro análisis técnico. Por supuesto, hay noticias o hay fundamentales que hacen que el precio se mueva mucho más rápido que otras. Eso ya depende de la importancia de cada fundamental. Entonces, bueno, ellos van de un punto A a un punto B en un fractal muy grande. Ellos son traders de posición y mueven el precio, supongamos, desde acá 31.080 hasta acá 31.100. Extrémalo hasta 31.100. Entonces ellos ganan dinero en las compras y están teniendo este dinero en las ventas en stand-by, digámoslo de esa manera. ¿Para qué? Para que cuando el sentido del precio vaya en un entorno contrario, ellos hacen lo mismo por el sentido contrario, valga la redundancia. Empecemos. Entonces ya la venta no va a ser de 50, sino que la van a incrementar a 100. Y también ejecutan compras por, puede ser la mitad, por un 30% del capital que están haciendo en sentido contrario, ¿no?
El punto es que ellos cuando están comprando también están vendiendo. Entonces ya aquí la prioridad es recuperar el capital que tenían en ese drawdown o en esta pérdida, poder sostenerlo. Ya obtuvieron las ganancias de las compras, van a recuperar las pérdidas de las ventas y van a inyectar capital para mover el precio con base en las necesidades. Por ejemplo, sabemos que el peso colombiano en este momento está cayendo mucho, está en 4.600 pesos ya, pero teníamos un alto histórico que era de 4.200 algo. Entonces en ese precio ya se hacía lo suficientemente costoso y desde ahí empezaba el precio a caer. Entonces tenemos esto hasta que llega a la zona inferior de nuestro fractal. Aquí hay compras y ellos utilizan lo que nosotros llamamos order blocks. Los order blocks simplemente van a ser zonas sensibles donde el precio va a reaccionar. Generalmente los order blocks tienden a estar en los extremos de los fractales. Por eso les menciono que la fractalidad de mercado es uno de los temas más importantes que vamos a tener o que tenemos que comprender. Vamos a hacer acá un nuevo fractal. Impulso. Tenemos un retroceso. Tenemos un nuevo impulso y un nuevo retroceso. Y un nuevo impulso, pongámoslo así. Hasta acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el precio debe estar en un balance. Y el balance lo hallamos al 50% de un movimiento. Entonces, por eso hablamos de las zonas premium y de las zonas de descuento. Porque ¿qué tenemos acá? Esta es una herramienta que nos va a ayudar a identificar con base en un impulso en qué momento o en qué etapa del precio nos encontramos. Si se dan cuenta, está marcado el 0%, el 25%, el 50% y el 100%. Entonces, ¿qué tendremos? Que la parte superior, esta parte roja, la tengo configurada de esa manera, es donde yo voy a esperar ventas en un fractal. Y la parte inferior, la parte entre el 0% y el 50%, son las zonas de descuento donde yo esperaría tener compras. Y por supuesto, si vamos en sentido contrario, es donde voy a tener las ventas, ¿no? Entonces volvemos. Impulso, retroceso. Y la importancia de la fractalidad es porque nosotros no trataremos de comprar nunca por encima del 50%. Esta consideración les va a ayudar bastante a mejorar los trades día a día, se los aseguro. Ahora, puede que el precio, por supuesto, llegue hasta esta zona y se vaya al alza, haga un retroceso mínimo y se vaya al alza, sí, pero queda este vacío en la parte inferior y el fractal debe llegar a esta zona. Por eso, quizá algunos ya han visto mis entradas, se han dado cuenta que yo en este punto de aquí hago un dibujito, pongo una línea de tendencia aquí, hago un dibujito, marco y simplemente pongo liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que esto simplemente hace parte de esa liquidez que ellos dejaron expuesta y lo más probable es que vengan por ella y lleguen a la zona de reacción más importante y vaya a continuar con el sentido del precio. Por eso que para nosotros esto sea un nuevo fractal, en realidad esto llamémoslo una distracción de los market makers o de los banqueros para que los retail traders, hace referencia a los traders que operan de manera especulativa como nosotros, pero nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar la parte institucional y la parte que ellos tienden a manejar para ejecutar los mercados financieros. Entonces los bancos lo que hacen es que cuando dejan estas compras dejan órdenes pendientes. Ya ustedes saben que es una orden pendiente, tenemos órdenes stop, órdenes limit, y los retails
y por eso es que les mencioné en un inicio que nosotros no operamos con soportes y resistencias por una sencilla razón, porque en este punto, ya como les mencioné, se supone que es un nuevo fractal, entonces esto es una zona de soporte, y lo que hacen las personas que usan soportes y resistencias simplemente es vender en este punto hasta un siguiente bajo, pero ellos harían parte de la liquidez, así como dejan órdenes en esta zona entre el 0 y el 25% para tomar operaciones al alza. Existen esta intención de que las personas que hagan esto simplemente les active la operación y lo saquen un stop loss. Por eso debemos tener precaución en cómo realizamos nuestro análisis, poder enfocarnos muy bien en nuestra fractalidad para tratar de no ser la liquidez. Y cuando hablamos de liquidez hacemos referencia literalmente a dinero, ¿sí? Entonces ya hablaremos también en el siguiente punto sobre las piscinas de liquidez. Detrás de los order blocks existen las piscinas de liquidez, y también les voy a mencionar cómo identificar los order blocks y por supuesto cómo tomarlos. Entonces bueno, teniendo este principio, ya vamos al gráfico a poder mirar cómo se comporta el precio como tal. Aquí tenemos el ejemplo, y si se dan cuenta, está la operativa que yo he tenido. Yo lo que hago es siempre identificar mi rango de trading. Eso es lo primordial. Identifico mi rango de trading. Por ejemplo, el día de hoy sabíamos que en la sesión anterior, esa es la sesión de Tokio, por la hora, las 8 de la noche, se formó este order block. Que el order block básicamente es el punto donde estarán las órdenes programadas de los bancos para mover el precio. Y existen dos tipos de order block: el order block bajista y el order block alcista. Voy a hacer aquí una ilustración. Entonces tenemos una vela en este punto alcista con mucha fuerza. Aquí tenemos otra vela, y aquí tenemos otra vela al alza. Estas son velas alcistas, color verdecito. Perfecto. Sabemos ya que los colores de las velas no quieren decir absolutamente nada, pero sí nos sirve como referencia para entender un poco más fácil de lo que estamos hablando. Entonces tenemos estas velas japonesas alcistas, y antes de esa formación de las velas tenemos una vela, pero esta es una vela bajista. Entonces venimos, no rayamos aquí, venimos de una tendencia bajista, viene cayendo el precio, ¿verdad? Aquí se forma una vela bajista, y si nos damos cuenta, ahora inicia un movimiento en sentido contrario. Supongamos que acá hay otra vela bajista aquí, y lo que vamos a hacer sencillamente es identificar esta zona, que es la que tiene, digámoslo de esa manera, las órdenes pendientes para mover el sentido del precio. Ahora, ¿qué pasa? Ya se están formando estas velas, alcistas. Ahora, ¿qué pasa? Viene el retroceso. No la pude copiar bien. Bueno, viene ya el retroceso. Sabemos la formación de las velas. Ven una estructura bajista ahora. La puedo mover más fácil. Perfecto. Entonces viene una estructura bajista, y vamos a identificar este order block alcista, que es la última vela bajista antes del cambio de momentum. Aquí tenemos un rompimiento estructural, un BOS. Ya sabemos que es un BOS. Tenemos un quiebre estructural en este punto, y ahora tenemos una formación de velas bajistas. ¿Y qué debemos esperar? Yo utilizo esta herramienta, ya se la mencioné, la cuadrícula de Gann. Ya le mostré la configuración. Lo que yo hago es seleccionar la vela,
y yo busco que reaccione dentro de nuestro order block. ¿Qué pasa? Que generalmente las velas acá tienden a hacer una consolidación, velas bajistas, velas alcistas más pequeñitas, hasta que llega un momento donde el precio cambia el sentido y nos da la formación a un fractal, o mejor, la continuación del fractal alcista en el que veníamos. Y de nuevo tenemos en este alto un nuevo boss o un nuevo quiebre estructural, dándonos cabida a que se forme un nuevo order block. Entonces tenemos que esta zona se puede configurar como una nueva zona de order block que nos deja probablemente la continuación de una tendencia alcista. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? El precio empieza a caer de nuevo, es normal, sabemos que se mueve por impulsos y retrocesos, y supongamos que el precio no alcanza a llegar a nuestra zona de order block que tenemos marcada acá abajo, sino simplemente va a continuar en su momentum alcista o en su sentido alcista del precio. Como les digo, se forma un nuevo fractal, nos da la formación de un nuevo fractal, teniendo como resultado, por supuesto, un alto más alto. Y uno que diría, no, ya el precio se fue al alza, ya este puede ser el nuevo order block y se puede marcar fácilmente esta zona como un order block. Recordemos que el order block lo encontramos con la última vela antes del movimiento alcista en este caso. En sentido contrario, pues es el movimiento bajista. Entonces, uno que esperaría aquí, no, que el precio ya se fue, entonces ya vamos a tener un order block y aquí vamos a programar una operación, una compra. La zona más sensible del order block es la de entrada. Entonces, si tenemos un order block alcista, quiere decir que es una vela bajista, la zona más sensible va a ser el 0%, y mientras más se adentre al order block, menos fuerte va a ser o menos fuerte puede ser la reacción. Yo me he dado cuenta que muchas veces tiende a superarlos, pero siempre y cuando en la vela no se forme por fuera del order block, aún no ha sido invalidado. Si llegaste hasta este punto del video es porque consideras que la información es valiosa. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Entonces les menciono acá, tenemos este order block, pero ¿qué pasa? El precio lo irrespeta. Recordemos que el precio también puede hacer lo que quiera y se mueve por principios de liquidez, y la idea nuestra es no ser la liquidez. Aquí por supuesto ya esperaríamos que una compra para continuar al alza, pero si identificamos el fractal, quizá esta zona nunca llegó al 50%. Vamos a ver si por coincidencia nos da. Yo acá estoy inventando gráficos. Supongamos que no alcanzó a llegar al 50%, pongámoslo acá. Y para nosotros esta era nuestra zona de order block. Disminuyámosla. Aquí dio el movimiento al nuevo fractal. En teoría sí es cierto, pero lo que hacemos es medir el fractal desde su inicio, que es este punto de aquí, hasta donde se termina de formar, y tenemos que no lo superó. Por tanto, esta zona no era eficiente para compras, ya que simplemente quedó liquidez. ¿Liquidez de quiénes? De los que compran acá por zona de order block mal identificada. Voy a dejar comprar, está muy chiquitico el rango. Perfecto. Entonces, liquidez de quiénes? De los que están acá esperando la compra y de los que están operando con soportes y resistencias en este punto para vender apenas rompa este bajo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hace es simplemente liquidar a los que compran con este
desplazamiento, con este movimiento, y liquidar a los que venden con la reacción real en esta zona de order block principal, formando por supuesto un nuevo fractal alcista. Aquí hagamos una vela grande para no llenar tanto el gráfico. Entonces ya tenemos una formación A, B, C, D, y este CD vuelve a darnos un nuevo fractal A, B, C, D. Esa es la importancia de poder identificar la fractalidad. Ya vamos a verlo en el gráfico. Bueno, ahora sí vamos al gráfico. No quiero que el video sea tan extenso. Y bueno, recordemos que lo que debemos identificar son los fractales. Esa fue la entrada que tuve el día de hoy. Y eso se puede hacer en cualquier momento del día, en cualquier sesión. Y esto el precio lo hace todo el tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos identificada nuestra zona de order block, que es esta. Es esta de aquí. ¿Por qué me gusta esta? Porque es la zona que le da velocidad al precio. Si nos damos cuenta, la que forma el fractal principal es este, y ya vamos a mostrar ya que si llega a la zona de reacción superior. Otra cosa que quiero que recuerden es el precio siempre se mueve como quiera. Nosotros no podemos amarrar el precio a que haga lo que queremos, y este es un negocio que se basa en la probabilidad. Yo, por ejemplo, el día de hoy en esta primera zona que llegó, me dio un movimiento muy interesante. Yo aquí vendí mi posición teniendo un stop loss por detrás, siempre por detrás del order block, y ya en el ejemplo de arriba se ve mucho mejor. Yo vendí aquí, y si se dan cuenta, la zona de take profit yo la tenía hasta abajo, inclusive yo la tenía hasta muy abajo. Pero ¿qué pasó? En el fractal mayor veníamos en esta zona bajista, reaccionó a mi order block bajista, pero también aquí en este punto, si se dan cuenta, nos viene formando un microfractal alcista. Entonces, ¿yo qué hice? Vamos a observar replay hasta aquí, que no se nos vaya tan lejos. ¿Yo qué hice en esta zona? Entré por riesgo, porque esta zona o este fractal me hizo un boss, me hizo un rompimiento estructural en este punto. Vamos a M1, y yo lo que hice fue, al ver que las velas se me estaban deteniendo, yo compré mi posición en este punto. ¿A dónde debe llegar? Siquiera a mi siguiente alto, y el stop loss por detrás, siempre por detrás del precio. Como les menciono, a mí me gusta entrar al 25% del order block. Hay otras personas que les gusta entrar al 0%, y hay otros que les gusta entrar al 50%, que es como el fair value o el valor razonable. Como les menciono, el precio siempre se mueve por equilibrio. Ahora, haré un video de cómo gestionar los trades, pero aquí les doy un adelanto. Generalmente yo muevo mi zona de stop loss, la muevo a break even cuando supera un bajo o un alto anterior. En este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos un boss, y yo lo señalo aquí. Cuando hace este boss, muevo el precio a break even. Entonces veo que se consolidó el precio acá. Es una confirmación más que me dan las velas en una zona de oferta interesante, y por eso tomé la posición al alza. Posteriormente me sacó en un break even o en un stop profit, no recuerdo muy bien, pero no tuve una pérdida. Entonces vendí en este punto 25% perfectamente, un ratio 1:4. Compré en ese punto, salí sin ganancia, pero también sin pérdida, y volvemos al punto que les quería mostrar ahorita. Vuelve al fractal principal, al order block bajista principal, que nos da el movimiento como tal para la formación del fractal. Recuerden, para hacer un order block alcista deberá ser una vela bajista, que es la anterior, antes, valga la redundancia, de que inicie el movimiento alcista. Puede ser un poco confuso, pero es muy fácil de identificar. Otra cosa es que muchas veces vamos a encontrar simplemente marcar las mechas. Entonces el concepto principal de order block es la vela antes de que inicie el movimiento en sentido contrario. Pero yo con mi experiencia he visto que hay order blocks, por ejemplo, que veo un M5
que NM10 tal vez sean mechas, y es correcto. Veo tal vez un order block que se supone que es alcista, pero la vela bajista que debería tomar como order block es muy grande, y la siguiente vela, que es una vela alcista, que es la que da el movimiento alcista como tal, es una vela más pequeña, y me gusta tomar esa vela más pequeña, y todas las apreciaciones son correctas. El punto de esto es que ya saben, nos movemos por probabilidades, y lo que buscamos es tratar de tener la mayor cantidad de confirmaciones a nuestro favor para así tener trades positivos. Por ejemplo, acá hubiera podido, o lo correcto entre comillas hubiera sido tomar la mecha, pero a mí no me gusta un order block tan pequeño. ¿Yo qué hice? Tomé sencillamente la vela anterior. Me dio una excelente entrada al PIB. En mis historias se vio que no tuve nada de dropdown. Y a esto me refiero yo con tenerle stop loss siempre detrás. Las velas en este punto nos dan una confirmación en el fractal principal, pero aquí atrás lo que buscan es esa piscina de liquidez de los retails que están comprando con esta zona de resistencia. Entonces ellos compran acá en este punto, exposición larga, compran en este punto, y por supuesto, ¿qué hace? Les da contentillo un momentico y lo saca en stop loss. Del mismo modo, liquida a los traders que quizá operen un poco más parecido a nosotros, pero que dejan el stop loss muy preciso. Si se dan cuenta, eso es 12 pips nada más de stop loss, y por un ratio mucho más grande. Por supuesto, debería, por teoría, formar un fractal más bajo que el anterior. Vamos a ver si lo hizo, no estoy seguro. Dan muy buen movimiento, ya aquí se tuvieron que haber tomado ganancias. Perfecto. Si forma un fractal más bajo, se dan cuenta, es un ratio 1 a 21. Ya saben cómo identificar los ratios, pero ¿qué pasa? Que generalmente, aunque operen un poco más parecido a nosotros, que somos, llamémonos institucionales, que no somos retails, nos liquida. Por eso mi consejo siempre va a ser: identifiquen la zona, esperen confirmación con las velas. Las velas nos confirman de esta manera, hacen un pequeño detenimiento. El precio puede estar, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de 5 minutos, quiere decir que es media hora estuvo consolidado el precio ahí, suficiente tiempo para poder identificar que el precio sí puede cambiar. Si se dan cuenta, en velas de 1 minuto tenemos media hora de consolidación, inclusive tenemos aquí un boss pequeño. Si se dan cuenta, tenemos un boss pequeñito. Voy a eliminar esto. Tenemos aquí este boss en un microfractal de M1. Todo esto son confirmaciones que nos van a ayudar para que el precio nos dé un poco más de sentido. Liquidó nuestra zona de order block. Vemos que en un microfractal hay un boss, un rompimiento estructural. Inclusive podemos detectar aquí un order block pequeño en M1 que está por fuera del order block principal, pero que jamás lo invalidó porque no formó velas o cuerpo de velas por fuera. Entramos en venta, y aquí sí tenemos un stop loss más pequeñito, puede ser de 20 pips inclusive, detrás de nuestra zona, y por supuesto el ratio es enorme. En el tipo de entradas que vamos a tener, esta la llamaremos una entrada por confirmación, y generalmente yo tomo entradas de riesgo, que es entrar sin confirmación, pero siendo un poco más precavidos con el stop loss. Por ejemplo, esta operación fue un ratio 1 a 13, y yo como hubiera entrado en esta posición, simplemente lo que yo hago es, veo una temporalidad de M5, identifico mi order block principal, que es este, y lo que yo hago es, entro al 25%, mi stop loss siempre detrás de mi zona de order block. Les he mencionado, en el US30 manejo hasta 40 pips de stop loss, y en el Nasdaq hasta 30. Entonces, si se dan cuenta, busco el take profit en el siguiente bajo y tengo un trade 1 a 6. Pueda que no sean los ratios más grandes, pero les aseguro, cuando veamos la parte de la gestión de riesgo, que unos ratios 1 a 3 son más que suficientes para tener una muy buena rentabilidad. Y de nuevo, esto para nosotros es
un punto donde tenemos liquidez. Yo tomé ahí una entrada por riesgo. Generalmente cuando tomamos entradas de este tipo no nos da confirmación. Podríamos decir que esto es liquidez. Ya sabemos cómo es la liquidez en esos puntos. Viene por esta liquidez, barre, nos da confirmación y vamos a la venta. Ahora, identificamos nuestro fractal o nuestro rango de trading. Marcamos con esta cuadrícula de Gann, ya les doy la confirmación. Se dan cuenta, esta zona sí es eficiente para vender, pero no está en order block principal. Por eso me arriesgué a tomar esta compra, porque vamos en un microfractal alcista y veníamos en un fractal mayor bajista. Y otra cosa, el fractal mayor siempre va a mandar. Entonces por eso lo que yo hago es identifico mi fractal principal, que es esto, identifico las zonas premium, que es la parte superior, la zona de descuento, que es la parte inferior, porque ¿qué hacemos nosotros? Buscar simplemente comprar barato para vender caro. Eso lo hacemos en todos los negocios y lo que hacemos es comprar una posición aquí a la venta barata, porque aquí es donde nosotros tenemos el precio más económico para la posición en venta, contrario a esta zona de aquí arriba, de acá abajo, perdón, que tenemos la posición más económica para la posición en compra. Entonces nosotros recordemos que compramos posiciones en los mercados, nosotros no somos dueños de ningún activo financiero. Entonces repito, identificamos el fractal principal, vemos que acá hay un microfractal alcista, no alcanzó a llegar a mi fractal principal, a mi zona de order block principal. Esto para mí puede ser liquidez. Veo el fractal que se ha formado acá alcista, interesante, compro, está una consolidación. Esto simplemente lo que busca hacer es una pequeña, como esto, lo que busca hacer acá simplemente es una pequeña balance de los compradores y vendedores, hace una pequeña distribución al alza, llega a nuestra zona de order block principal y cae el precio hacia nuestro objetivo. Entonces, como resumen, necesitamos identificar nuestro fractal, nuestra zona premium, que es la parte del 50% para arriba, nuestra zona de descuento, que es la parte del 50% para abajo, y en la zona inferior encontraremos nuestra zona de demanda, que recordemos que demanda hace referencia a los compradores, hace referencia a que el precio está económico y por tanto es una buena oportunidad de compra, y la zona de oferta es lo contrario, es zona donde el precio está muy caro y lo que buscamos es una posición a la venta. Entonces bueno, espero el tema haya sido claro. Igual tendremos otras sesiones explicativas. En las sesiones en vivo también tocaremos esta temática. Bueno, espero que les estén gustando las clases. Recuerda que tenemos un servicio premium de trading en vivo donde verás mi pantalla en tiempo real y cómo ejecuto posiciones en el mercado.